cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Bienvenidos, queridos y distinguidos oyentes. Hoy les presentamos un impactante estudio bíblico del quinto y sexto sello de Apocalipsis. Así que ponte cómodo, abre tu Biblia y veamos los acontecimientos que sucederán en los últimos tiempos. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. ¡Empezamos! El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia, la palabra de Dios, y también el último y el único libro profético del Nuevo Testamento. En sentido figurado, un apocalipsis puede ser un evento catastrófico o un cataclismo. La palabra proviene del latín apocalipsis, y esta a su vez del griego apokalupsis, que significa revelación. El autor de Apocalipsis fue el apóstol Juan, quien estuvo exiliado a causa de su fe en Jesucristo en la isla de Patmos. Allí recibió una visión maravillosa de parte de Dios, donde se incluye eventos que se desencadenarán en el final de los tiempos. Estimados oyentes, en un video anterior iniciamos nuestro estudio sobre los 7 sellos que fueron abiertos por nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Pero específicamente nos centramos en los 4 primeros sellos, y como hemos visto, esos sellos nos presentaron a 4 jinetes, los cuales traían los juicios de Dios sobre esta tierra. Ahora vamos a continuar con nuestra secuencia de estudio, y nos centraremos en el quinto y sexto sello. Pero antes de iniciar con este estudio, debemos tener en claro que estamos viviendo tiempos proféticos. Muchas cosas están ocurriendo en el mundo, y como iglesia debemos mirar con los ojos espirituales el acontecer mundial. Dios utiliza muchas maneras y elementos para hablar a sus hijos. La Biblia contiene también un lenguaje simbólico, que debe ser correctamente interpretado, pues Dios tiene allí grandes revelaciones y enseñanzas para su pueblo. Debemos tener muy bien en claro que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hoy en día, en muchas iglesias, se ha dado poco valor a la revelación de Apocalipsis. Comúnmente, en los mensajes, se oyen palabras que, en vez de ayudarte a poner los ojos en las cosas celestiales, te hacen aferrarte y afanarte por las cosas terrenales. Y si esto está pasando en las iglesias, ¿qué pues diremos de las personas que están perdidas en el mundo? Muchos hombres manifiestan su arrogancia ignorando o ridiculizando a Dios. Algunos llegan incluso a proferir insultos contra su Creador, y en su insolente atrevimiento, se preparan en su imaginación para enfrentarse a Dios en el día del juicio. Quizá usted ha tenido que escuchar a personas que dicen: cuando llegue al cielo, voy a decirle un par de cosas a Dios. Estas personas culpan a Dios de todos los males que ocurren en este mundo, mientras que ignoran convenientemente los efectos de sus propios pecados. Judas en su carta escribió: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Toda esta arrogancia de los hombres será desvanecida con los juicios que tendrán lugar en la gran tribulación. Sus insolentes bocas se cerrarán, y sus rodillas se doblarán ante la gloria y majestad del que está sentado en el trono. Dicho esto, leamos Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 hasta el 11. Cuando abrió el quinto sello,
vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estimados oyentes, a diferencia de los 4 sellos anteriores, en los que los acontecimientos tenían lugar en la tierra, el 5º sello nos transporta nuevamente al cielo. Como vemos, en este caso, ningún ser viviente invita a Juan a presenciar la siguiente visión, y lo que ve son las almas de los mártires de la gran tribulación. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Queridos míos, el texto es claro al decirnos la causa de la muerte de estas personas, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. De hecho, la palabra testimonio proviene del griego marturia, de donde viene nuestra palabra española mártir, el cual denota a una persona que ha muerto por causa de Cristo. Algunos opinan que estos mártires serán los cristianos que atravesarán por la gran tribulación. Sin embargo, nosotros creemos que la iglesia no pasará por este periodo, ya que ella se irá en el rapto. Más bien corresponden a los hombres y mujeres que creerán a la palabra de Dios durante este terrible periodo y por causa de su fe serán perseguidos y muchos muertos. Veamos lo que dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estimados oyentes, con respecto a esto, nuestro Señor Jesucristo también habló en su sermón apocalíptico de Mateo capítulo 24. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Jesús es claro al decirnos el precio de la salvación del alma en aquellos días, la vida. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hoy en día la salvación es por fe, de manera gratuita, pero aquel día el confesar nuestra fe costará la vida. Amigo oyente, lo mejor es creer hoy en Cristo y escapar de ese terrible periodo que viene para este mundo. No obstante, nuestro Maestro va más allá y nos da un detalle importante que pasará en estos tiempos. Leamos Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Algunas personas usan este versículo para afirmar que el evangelio llegará en nuestros tiempos a todas las naciones del mundo. Sin embargo, esto no será así. Actualmente existen muchos países donde el evangelio es prácticamente impenetrable, especialmente en los países de la ventana 1040, donde las religiones principales son las del hinduismo, budismo e islamismo, constituido por 59 países, donde el más poblado es China, con 1.300 millones de personas. En aquel tiempo la palabra de Dios, el Santo Evangelio, llegará hasta el último rincón de esta tierra, y muchos creerán, aunque tendrán que pagar su fe con su propia vida. Entonces la pregunta es, si la iglesia no está, ¿quiénes serán los predicadores del Evangelio? Como ya veremos en otra parte, serán los 144,000 sellados israelitas, y los 2 testigos, los que se encargarán de dar testimonio de la verdad en este tiempo. Ahora bien, como vemos, las almas de los mártires de la gran tribulación son vistas debajo del altar de Dios, y ellos claman por justicia divina. En primer lugar, notamos que el alma sobrevive después de la muerte del cuerpo físico y va al cielo mientras espera la resurrección. Pero mientras eso llega, vemos que el alma está en un estado de completa conciencia.
Esto lo confirma también el apóstol Pablo. Leamos Filipenses capítulo 1, versículo 21 y 23. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En segundo lugar, observamos que el lugar en el que están en el cielo es bajo el altar. Ellos habían sido fieles en la tierra entregando su vida al Señor, sin importarles las consecuencias, y ahora se encuentran en el santuario celestial en la proximidad de Dios. En cuanto a este altar celestial, la idea no es nueva, porque cuando Moisés hizo el tabernáculo en el desierto, lo hizo siguiendo el modelo del verdadero tabernáculo celestial que le fue mostrado en visión. Esto quiere decir que el tabernáculo terrenal reflejaba a cierta escala las realidades espirituales del templo celestial. Y a lo largo del libro de Apocalipsis, veremos otras referencias a distintos muebles del tabernáculo. Ahora bien, como vemos, las almas de los mártires que estaban bajo el altar le hacen una petición al Señor. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En primer lugar, aunque la vindicación que ellos esperan no iba a ocurrir inmediatamente, sin embargo, el Señor les consuela y recompensa por sus sufrimientos inmediatamente. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Estas vestiduras blancas son un regalo del Señor que sirven para manifestar públicamente la aprobación divina. Y también el color blanco puede ser asociado con la idea de dignidad y victoria. Y en su nueva situación se les dijo que descansasen. Debían disfrutar de la presencia del Señor teniendo la seguridad de que en el momento oportuno Él hará justicia. En segundo lugar, ellos tendrían que esperar hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esto puede significar que ellos deben de esperar hasta que todos los mártires señalados por Dios sean muertos. Continuemos con el relato bíblico. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El sexto sello describe el juicio final de este mundo, porque el gran día de su ira ha llegado. Por lo tanto, mientras que los 4 primeros sellos hacían referencia a diferentes juicios que caracterizarían el periodo de ausencia del Señor, y que irán ganando en intensidad según se acerca su segunda venida, ahora nos encontramos con la manifestación final de la ira de Dios sobre la humanidad rebelde. Se trata, por lo tanto, de un juicio único e irrepetible, que consiste en la disolución de los cielos y el reconocimiento final por parte del mundo rebelde de la autoridad del Cordero. Estas señales en el cielo y en la tierra son las mismas de las que el Señor habló en su sermón profético y que precederían a su venida en gloria. Leamos Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Pero no solo el Señor o el libro de Apocalipsis hablan en este lenguaje de estos acontecimientos futuros. También los profetas del Antiguo Testamento describieron con frecuencia estos mismos acontecimientos que precederían a la venida en gloria del Señor. Estimados oyentes, el cuadro final que todas estas porciones bíblicas nos dibujan es realmente aterrador. Es probable que el lenguaje simbólico y literal estén entretejidos con la finalidad de darnos una impresión lo más vívida posible de lo que ocurrirá al final del tiempo de este mundo, tal como lo conocemos ahora bajo el dominio del hombre. Quizá el terremoto en toda la Tierra al que se refiere provoque tremendas erupciones volcánicas, arrojando enormes cantidades de polvo, humo y gases hacia la atmósfera que haga que el sol se oscurezca y que la luna parezca roja como la sangre. También podemos pensar que la referencia a las estrellas que cayeron del cielo se puede referir a una lluvia de meteoritos, aunque algunos estudiosos consideran que son estrellas literales. Pero en cualquier de los casos, no hay duda que eso será muy catastrófico. Ahora bien, y el cielo que como un pergamino se enrolla y es quitado de en medio, no debemos entenderlo en sentido literal. El caos resultante es de tales dimensiones que ya no es posible reconocer la superficie de la Tierra. Las montañas y las islas habrán desaparecido de su lugar. El caos producido por estos cataclismos hace que el hombre llegue al convencimiento interior de que se enfrenta con su propia destrucción. Todo esto anticipa la inminente venida de Cristo en juicio contra todas las naciones, que como ya hemos visto, había sido profetizada ampliamente por el Antiguo Testamento. Y en ese día de la ira de Dios, los hombres se darán cuenta de que este no es su mundo. El terror se apoderará de todos los hombres. En Sofonías capítulo 1, versículo 14 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. La gente dirá a los montes que caigan sobre ellos para esconderlos de la ira del Cordero. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. En ese día todo el mundo estará aterrado, el dolor y la angustia se apoderará de ellos como de la mujer de parto. Aunque lo que más terror le producirá al hombre no serán los disturbios físicos en el cielo y en la tierra, ni tampoco la misma muerte, sino la visión de Cristo viniendo a juzgarles. Leamos Isaías capítulo 13, versículos 6 hasta el 8. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. En aquellos momentos de terror, no sabrán a dónde huir. En vano se esconderán en las cuevas, esperando que caigan sobre ellos, y así sean librados del juicio que se avecina sobre ellos. Pero no habrá lugar en el que ocultarse de Dios. Además, este juicio será universal. Aquí se menciona a los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos y los libres. Nadie estará exento del juicio de Dios. Gobernantes, políticos, militares, personas influyentes, los oprimidos, o las personas corrientes. Ni las riquezas, ni el valor, ni la fuerza les podrán sostener en aquel momento. No hay refugio en el que librarse del verdadero rey de este mundo cuando venga a juzgarlo. El único lugar en el que podrían haber encontrado un refugio seguro habría sido en la misericordia del Cordero, pero eso lo rechazaron, así que ahora suplican a las cuevas y a los montes que caigan sobre ellos. A pesar de la magnitud de su calamidad, los hombres siguen sin humillarse delante de Dios.
En ningún momento se escucha un clamor de arrepentimiento en medio de las atemorizadas multitudes. Mi estimado oyente, en ese día de la ira de Dios, los hombres se darán cuenta de que este no es su mundo. Ahora el hombre se muestra orgulloso y hace lo que quiere, sin tener en cuenta a Dios en ningún momento. Pero solo será necesario que Dios empiece a sacudir un poco el mundo para que todos los hombres se den cuenta de que este no es su mundo, sino que están aquí con el permiso de Dios. Y por otro lado, todos los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, debemos tener bien en claro que este mundo no es permanente y va a desaparecer. Lo único que quedará entonces es el reino eterno de Dios. Por lo tanto, solo podremos llevarnos aquello que hemos invertido aquí en el reino de Dios. Todo lo demás desaparecerá. Con respecto a esto, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 11 en adelante, dijo: Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Amados míos, que nuestra mirada esté siempre en las cosas celestiales. Al fin y al cabo, nosotros somos pasajeros en esta tierra. Vivimos hasta 70, 80, 90 años y un poco más. Pero después partimos a la eternidad para habitar por siempre con nuestro Señor Jesucristo. Así que alentaos los unos a los otros, que nuestro galardón es grande. Y así estamos llegando al final de este video. Y sin más que decir, ahora me despido, y conmigo será hasta un próximo video.